Esta semana que pasó se cumplieron 20 años del estreno de esta gran caricatura titulada Coraje el perro cobarde. Y aunque el rumor de su regreso a las pantallas comenzó prácticamente hace un año atrás, e inclusive hablamos de eso en un video específicamente en su momento, al día de hoy, prácticamente a la par de la celebración de su aniversario, queda más que claro que sí, se está trabajando en el regreso de Coraje el perro cobarde con una nueva serie. Y obviamente, como era de esperarse, con esta noticia las redes sociales estallaron de emoción y entusiasmo. Y además que yo veía todo lo relacionado a eso, surgía una duda en mi cabeza. ¿De aquí a cuándo y cómo Coraje el perro cobarde pudo acarrear toda esta reacción? ¿En qué momento y de qué manera esta serie se volvió un ícono popular? ¿Cómo llegó a ser un cartoon de culto? Pues es de eso justamente que quiero charlar con ustedes en esta ocasión. Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos de todo el legado que dejó Coraje el perro cobarde. Corría el año 1996, cuando What a Cartoon, o como lo conocemos por estos lares, qué historia tan maravillosa, era la ventana para varios animadores quienes estaban en búsqueda de ser conocidos en la industria, y directamente de igual manera como punto de inicio de los cartoons más exitosos de la primera camada de series originales creadas por Cartoon Network. En ese año, John R. Dilworth lanzó un corto animado para esta sección de Cartoon Network. Este corto titulado El pollo del espacio exterior nos presentaba a un perrito y a sus amos, una pareja de ancianos, los cuales tendrían la visita de un pollo extraterrestre. A partir de ahí, el perrito miedoso protagonista hará todo lo posible para defender a sus amos de esta amenaza alienígena. Este piloto animado fue un éxito rotundo, no solo ante el público sino también para la crítica especializada, a tal punto que dicho corto animado fue nominado para un premio Oscar en la categoría de mejor corto animado en ese año. Por lo que luego de 3 años, con Cartoon Network ya afianzado en la producción de animación propia, era el momento para apostar las fichas y serializar este exitoso corto animado. Es así que en 1999 teníamos el primer episodio de Coraje el perro cobarde como hoy lo conocemos, con pequeños cambios en la estética de los personajes en comparación al piloto, de igual manera añadiéndole diálogos a los personajes como también nombres propios, pero donde la esencia de aquel piloto tan exitoso estaba presente y sin duda algunas mucho mejor desarrollado en cada episodio de la serie. En este punto del principio de este video, yo sé que muchos estarán algo rayados conmigo al escuchar en la introducción que me preguntaba a mí mismo cuándo y cómo Coraje el perro cobarde se convirtió en lo que hoy en día es. Pero para justificar eso y antes de hablar de lo que fue realmente la serie, les debo comentar cómo se vivió la transmisión de esta serie en su momento de emisión, ya que Coraje el perro cobarde llegó prácticamente en el trayecto final de los años 90, donde Cartoon Network ya estaba firme con sus cartoons originales y en donde los más importantes referentes de estos eran el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas y Johnny Bravo. Sí, la vaca y el pollito también estaban ahí, pero su humor escatológico era algo repelente para un sector infantil. Sí, mis queridos amigos, yo era uno de esos. Y no lo digo nomás porque yo me sentía así, ya que muchos niños de aquella generación decidían saltarse esta serie por lo grotesco que llegaba a ser en algunas ocasiones. Porque sí, el público infantil era y sigue siendo el target principal de las series creadas por Cartoon Network, por lo que al tener otras series con menor peso en ese ámbito y más comprensibles, estos llegaban a ser más populares que las demás propuestas. Es así que en ese último año de la década de los 90 llegaba 2 nuevos integrantes a ese grupo de cartoons originales de Cartoon Network, los cuales eran Ed W. y Eddie y Coraje el perro cobarde, y los cuales tenían difícil competir con las otras series ya establecidas, las cuales eran más versátiles en cuanto a aceptación infantil.
Pero de igual manera, estos dos nuevos cartoons, y en especial de aquel que trata el video de hoy, comenzaban a ganarse su espacio, no solamente por ser caricaturas, sino también llamaba la atención de los adolescentes que se daban la oportunidad de verlo. No obstante, repito nuevamente, las tres principales caricaturas de Cartoon Network seguían siendo las más populares. Y sí, quizás se esté dando muchas más vueltas de lo habitual para ejemplificar un mismo punto, pero quiero dejar bien en claro esta idea para no tener malentendidos. Lo que yo quiero decir es que mentalmente, transportándome a aquel entonces, me era o sería imposible imaginar que Coraje el perro cobarde se convierta o convertiría en una de las mejores caricaturas no solo de Cartoon Network, sino de la industria en general, porque aquella generación preferían otras propuestas. Es entonces donde yo, ya colocado mentalmente en esa época, tratándome de responder esa cuestión y ya viendo todo lo que aconteció hasta el día de hoy, es donde aplico aquella frase que suelo mencionar en otros videos similares a este. A Coraje, el perro cobarde, el tiempo le hizo justicia, ya que a los niños en ese momento, por obvias razones, se nos iba a ser muy difícil comprender el grado artístico de esta caricatura. Obviamente no íbamos a entender que esta serie era más que solo un dibujito animado, pero a medida que íbamos creciendo comenzábamos a dimensionar diversos aspectos y referencias que años atrás pasábamos por alto, y eso gracias a las constantes repeticiones en la televisión. Y es ahí donde te das cuenta del valor real de esta obra, de lo magnífico que es su contenido y del cual es momento de hablar ahora. Coraje el perro cobarde es una serie estructuralmente formada con la esencia de Cartoon Network, o sea, un programa de más o menos media hora de duración ya con publicidad y todo, divididos en 2 o 3 segmentos diferentes de forma autoconclusiva. Cada segmento nos narraba una historia diferente, pero con la misma premisa, situándonos en un lugar llamado Ningún Lugar, donde Coraje vivía junto con sus amos, Muriel y Justo, y en el cual viviríamos situaciones extranormales y que amenazaban a esta parejita de ancianos, a los cuales Coraje deberá proteger a pesar de su notorio y gran temor hacia prácticamente todo. A pesar de que esta sea la base de la serie, su ejecución era distinta en cada segmento episódico. Una de las cosas más rescatables de la serie era su notorio trabajo en el guión y el desarrollo inteligentísimo en este ámbito, la cual era capaz de transmitir distintas sensaciones y sentimientos al espectador, ya que esta serie cuando quería explayar miedo lo lograba. Cuando quería crear un ambiente misterioso, cumplía su cometido. Si quería ser gracioso, lo lograba y con creces. Cuando se quería volver perturbador, realmente lo era, saliendo así de la sombra comparativa de una caricatura de antaño con casi la misma idea. Nos referimos a Scooby-Doo, aunque notoriamente presentaba aspectos influenciados en ese show. Los misterios, los monstruos y por sobre todo, creo yo, la conveniencia de cómo usar a su antojo al protagonista. O sea, cuando el perro tenía que hablar, hablaba y se le entendía. En otros momentos solamente balbuceaba. En ocasiones caminaba en 4 patas y en otras solamente en 2. Pero obviamente Scooby-Doo se tomaba todo esto con humor. En Coraje el perro cobarde, la cosa no era así. La amenaza en cada capítulo se sentía legítima. A pesar de ser una serie de comedia, ese ambiente misterioso, horrorífico, tétrico y perturbador se sentía en serio, por la muy buena construcción de cada segmento, lo que hacía que cada uno de estos sea único y diferente del resto de episodios, a pesar de presentar la misma premisa. Y para lograrlo, obviamente, estaba sustentado por muchos aspectos, de los cuales quiero rescatar especialmente 2. Los personajes y su ambientación. Cada personaje de la serie era diferente. Nuestros protagonistas recurrentes, como Muriel, una buena señora inocente y pura, prácticamente un pan de Dios, pero tan inocente que no se daba cuenta de las amenazas que ocurrían a su alrededor. Justo, un hombre ruin, gruñón, grosero, antipático y ambicioso.
Y obviamente, como no olvidar a nuestro protagonista, Coraje, el cual, tal como dice el título, era un perro muy cobarde pero también inteligente. No obstante, todos aquellos que vimos la serie coincidiremos que los antagonistas de cada episodio son el punto más alto en este ámbito. Eran carismáticos en el sentido de que causaban ese impacto que el guión y la historia quería transmitir. Y ciertamente hablar de cada uno de ellos me tomaría horas, pero para resumirlo, cada uno de estos eran distintos del resto, con particularidades propias y rasgos específicos que hacían que estos se nos queden grabados en la memoria. Cada uno de estos forzaba a Coraje a actuar de forma diferente, con decisiones distintas para hacerle frente a estos. Y todo esto de los personajes recae muchísimo en la construcción de cada uno de estos. Si bien en distintos episodios quizás sus comportamientos se desviaban de lo que habitualmente veíamos en otros episodios, estos eran coherentes. E inclusive el carácter de cada uno de estos se justificaba en algunos episodios de la serie, con breves flashbacks, diálogos específicos y aparición de personajes secundarios. Por ejemplo, veías a Coraje muy pegado a Muriel, y en aquel capítulo cuando vemos que se encontraron por primera vez, entendemos por qué es así. Cuando la mamá de Justo interactúa con nuestros personajes, podemos entender por qué Justo se comporta así como lo vemos. O sea, no es que nos identifiquemos con estos personajes, pero llegamos a entender por qué sus personalidades son así. Un trabajo excelso de construcción de personaje. Obviamente, parte del gran éxito de la serie se logró con su muy buena ambientación. Los fondos utilizados eran, creo yo, entrañables, a tal punto que estéticamente se volvió una característica propia de la serie. Su tono de color ayudaba a la esencia de la serie, junto con la estética de los personajes que eran bizarros, en momentos rasgando visualmente aquellos diseños de los shows con humor escatológico, brindándonos así un toque sombrío en ambientación y también en animación, muy pero muy similar al estilo de Tim Burton o como referencia animada a la caricatura de Beetlejuice. Yo lo definiría como tétrico, pero todo esto sin olvidar que es una caricatura. El humor absurdo y simplón de Pastelazo estaba a la orden, como también aquel estilo de deformar anatómicamente a los personajes de forma caricaturesca, teniendo así una fórmula muy híbrida de varios recursos y elementos en su ejecución, sin olvidar otro gran logro en este aspecto dentro de la serie, su libertad en la animación, donde no solamente veíamos el 2D tradicional, sino también en ocasiones animaciones en CGI, stop motion e inclusive una mezcla live action, al más fiel estilo de las animaciones experimentales. Sin olvidar su entrañable banda sonora, Coraje el perro cobarde presentaba un sinfín de soundtracks específicos y determinados para cada segmento. Podríamos decir que en muy pocas ocasiones escuchamos la misma música de fondo, y en el cual encontrábamos un sinfín de estilos, y de esta manera logrando solidificar aquella idea de que cada episodio era propio y distinto al resto. Pero ya fuera de todo aquello técnico y estructural, la serie tiene una admirable manera de exponer referencias a todo un poco, como también distintos mensajes de una manera sutilmente directa. ¿A qué me refiero? Bueno, con un criterio ya más amplio en algunos capítulos podemos notar no solamente aquellos chistes y situaciones que llegan a pasar desapercibidos a los ojos de un infante, sino también cierto grado de cultura artística, la cual ciertamente no todos entenderemos. Hay ciertos episodios donde la narrativa de cada segmento, más que parodiar con humor, lo que hace es homenajear a distintos géneros literarios, como por ejemplo el del misterio suspenso, la ciencia ficción, el terror sobrenatural y el terror psicológico, ya que la serie ejecutaba aquellas características y rasgos de cada uno de estos géneros, sí, obviamente para entretener tirando hacia la comedia, pero respetando estos aspectos.
Cuando la serie nos plantea un trasfondo de misterio, no lo ejecutaba de forma caricaturesca, sino que la serie planteaba un problema y lo desarrollaba con las bases de este género, a tal punto que su pulcritud hacían que aquellos entendidos del ámbito pudieran distinguir hacia qué subgénero se iba inclinando el segmento. Si se iba por el camino del misterio, o sea, cuando nosotros como espectador sabíamos que hay algo escondido pero no exactamente qué es; cuando la serie se iba por el suspenso, o sea, cuando sabíamos de qué se trataba la cosa pero nuestros protagonistas no; y cuando se inclinaba por el trailer, o sea, cuando se nos revelaba esa cosa que tanto nos intrigaba de forma brutal. ¡Me cago en la concha de la lora! ¡Jesús Cristo, ahí me te amanosa! Sí, justamente me refiero a eso. Así también, cuando la serie se iba por la ciencia ficción, su narrativa estaba llena de sobresalientes elementos científicos, tecnológicos, fantásticos y de seres superiores. Y cuando la serie quería ir por el camino del terror, su estructura estaba construida para transmitir miedo. Los sucesos de estos episodios estaban armados para crear tensión y angustia, no solamente a los personajes, sino a todos nosotros, a través de seres extraordinarios, como fantasmas, monstruos y manifestaciones, como también de gente normal, aplicando así de muy buena manera el terror psicológico, no solamente en primera persona con los miedos de cada uno, sino también exponiendo un gran realismo, por ejemplo, en problemas mentales de ciertos personajes. Sí, Fred, te estoy mirando a ti. Todo esto sumado hace que esta serie llegue a asustar a muchos niños, ¿no? Pero a medida que crecemos, estos aspectos, más que asustarnos, nos mantienen intrigados. Divertidamente intrigados. Coraje el perro cobarde nunca se olvida que es una caricatura de Cartoon Network, por lo que obviamente la comedia absurda siempre está presente, pero también la comedia inteligente. Y esto para no romper ese molde sombrío y tenebroso de la serie. Así también, como lo mencioné anteriormente, dentro de la serie notamos varios mensajes que quiere transmitir la misma. Hay capítulos donde vemos mensajes psicológicos, como por ejemplo aquel del muñeco de nieve. En otros, por ejemplo, un mensaje de aceptación y autoestima, donde la serie nos dice que somos perfectos con nuestras virtudes y defectos. Y la serie nos jura por Dieguito Maradona. Como también está presente mensajes de crítica social, como aquel famoso episodio tan controversial y el cual es más mediáticamente conocido y mencionado en varios posteos de internet y videos de YouTube, donde muchos ven reflejado el tema de la prostitución. Pero más que nada, en lo personal, yo lo veo como una crítica a la violencia hacia la mujer en general. Pero más allá de eso, personalmente uno de los reflejos sociales más intangibles y que para mí por lo menos queda bien claro es algo cotidiano: el trato hacia los animales. En Muriel tenemos aquel reflejo de esa persona que adoran y aman a los animales, a sus mascotas, al tal punto de que son parte de su familia. Y del otro lado, con Justo, tenemos a aquella persona que no soporta a las mascotas y animales, que inclusive llega a maltratar a estos para que simplemente no se le acerque a alguno. Y ciertamente, en una comparativa entre lo que vemos en televisión y nuestra realidad, creo yo que todos conocemos personas así, que de cierta manera te hacen reflexionar a cuál de estos dos grupos nos parecemos más. En este punto les digo bien esto, Recuerden que Coraje, al momento de elegir a quién rescatar en un momento donde solo tiene tiempo de elegir a uno, siempre se inclinaba a rescatar a Muriel, dejando a Justo que se vea él solo con el problema. Y el cual me lleva a hablar del último mensaje de la serie, que muchos seguramente creerán que es aquel de la autosuperación, de sobrepasar los miedos de cada uno para llegar más allá, pero que yo en lo personal no lo veo desde esa perspectiva, sino como un mensaje de amor, de que el amor hacia nuestros seres queridos nos hace hacer locuras siempre y cuando protejamos a esto, obligándonos a pasar por sobre nuestros miedos, llevándonos quizás a decidir acciones realmente estúpidas, pero que a pesar de eso, de tan estúpida que sea, decidimos hacerlo por amor hacia aquellas personas que queremos, por protegerlos, salvaguardar su integridad, querer que estén bien o simplemente ayudarlos,
por más que el corazón se nos salga fuera del cuerpo del miedo. Porque Coraje, a pesar de tenerle miedo prácticamente a todo, en los momentos donde sus seres queridos corrían peligro, sacaba su propio nombre de sí mismo. Sacaba aquel coraje para hacer lo que fuese justamente por amor. Y eso siempre el mismo Coraje lo dejaba bien claro. Lo que hago por amor. Coraje, el perro cobarde, es una caricatura tan compleja, pero simple de entenderlo a la vez, mirándolo desde una perspectiva infantil, pero bien construida, intrigante, inteligente y curiosa a los ojos de una persona ya madura, con un gran nivel artístico y riqueza destacable desde todo punto de vista. No en vano se ganaba tantos elogios de la crítica especializada en su momento. Pero nosotros, aquellos que vivimos ese momento de emisión, no éramos críticos especializados, éramos niños, y los cuales quizás en su momento no le dimos la importancia que se merecía por nuestra obvia inocencia, pero que a medida de que íbamos creciendo asimilábamos aquellos aspectos que no podíamos ver antes. Y sí, quizás Coraje, el perro cobarde no haya sido la caricatura más popular de Cartoon Network, pero llegó a convertirse en una de las mejores, y que ya apreciándolo como tal, deja un legado que creo yo será difícil de replicar nuevamente. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor denle pulgar arriba y compártanlo para que más gente lo vea. Suscríbanse a este humilde canal para más videos así, y si ya están suscriptos, por favor activen la campanilla de notificaciones para que YouTube les avise cuando haya nuevo video. Los links de nuestras redes sociales estarán en la descripción, y como siempre me despido invitándoles a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de su agrado, dándole clic a las ventanas que ven ahora mismo en pantalla. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.